Ya, ahora. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir comenzando porque sabéis que a las 8:30 en punto aquí se cierra y vamos a intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible. Y para ello yo voy a ser muy breve. Simplemente agradeceros pues vuestra presencia para debatir sobre este asunto que muchos por las caras veo que sabéis de qué va. Vamos a actualizar datos. Un asunto que para unos es fundamental y dedicamos horas, para otros es intrascendente y no dedican ni un minuto. Así es la vida en otras cosas. La charla un poco se propuso como celebración pues del 4º aniversario de la creación del 13 de marzo. 13 de marzo es una plataforma que surge aglutinando a todas las plataformas de Aragón que se posicionaban no en contra de las renovables, sino en contra de esta manera de implantar las renovables. No me extiendo más porque ya lo explicarán, pero no somos antirrenovables para nada y eso sí que interesa siempre dejarlo bien claro. Van a estar con nosotros, falta una persona que acaba de trabajar a las 7 y llegará. Y mientras, pues os digo, Esteban, que está al fondo, pertenece a la plataforma por la sostenibilidad de Monegros, reside en Sena, pequeño pueblo de esa comarca o esa zona de la provincia de Huesca, y representa a las plataformas que en esa provincia pues están un poco en este empeño o en esta lucha. La plataforma unitaria contra la autopista eléctrica, la FUEVA no se vende, la plataforma en defensa del paisaje del Pirineo, Alto Gállego y Jacetania, Ribagorza no se vende, plataforma Carrodilla sostenible y Sigena sí. Si me dejo alguna, pues que me lo perdonen, pero es que ya veis que somos unos cuantos. José Luis Ruiz pertenece a la plataforma en defensa del territorio de las 5 villas. Por nombres no nos pusimos nombres bien largos para que se notara, corto. Reside en Pinsoro, en la comarca de las 5 villas, como es lógico, y representa también a la plataforma de Caspe, la Ribera Alta, en defensa de la huerta de Movera, que aquí hay gente, esto sí que me cuelgan, la plataforma en defensa de la estepa del Huerva, la plataforma en defensa de los montes de Torrero, la de en defensa del paisaje de la Ibérica, Guardianes del Moncayo, Renovables Asino Peñaflor y Plataforma Leciñena no se vende. Debe ser que por esta tierra hay bastante de esto, de renovables, porque como veis el elenco es amplio. Y llegará, pero la presento ya, cuando veis que se sienta ahí alguien aquí al lado, será Ana Cortés, que es desde hace una semana, ahora que no está lo digo, presidenta de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, es originaria de Mar de las Matas y trabaja como técnico ambiental y representa a distintos movimientos y asociaciones de la provincia que aquí sí se aglutinaron todos en torno a una plataforma por azares de la historia. Y los tres también representan a otros colectivos que son más genéricos en el sentido de que abarcan más territorio, que es Ecologistas en Acción Zaragoza, Amigos de la Tierra, ANSAR, Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y la Fundación Quebrantahuesos. Todos estos son los que, en definitiva, y vuelvo a reiterar y acabo, forman esta plataforma de 13 de marzo. Y con esto pues doy la palabra a José Luis y ya hablan ellos. Yo ya no vuelvo a intervenir. Bueno, si coger así. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a intentar ser muy breves y es casi imposible porque realmente la cantidad de información que hay alrededor de todo esto en todo el territorio aragonés, como habéis visto, el montón de comarcas, de territorios afectados, el montón de singularidades y la situación daría para charlas interminables. Como no se trata de eso, sino de dar unas pinceladas por encima, va a ser información en algunos casos muy somera, pero intentaremos poderos transmitir un poco la realidad de la situación de la implantación de las renovables en Aragón a fecha de hoy. Mucha de la gente que estáis aquí conocéis esto perfectamente. Intentaremos un poco, pues, si luego queréis en algún tema, pues intentar ahondar un poco si es necesario. Bueno, pues realmente, como decía Javier, las plataformas y las gentes que estamos aquí y los grupos ecologistas, que son el núcleo, una parte muy importante del núcleo de la plataforma 13M, siempre hemos apostado por las renovables.
Siempre hemos visto que da una oportunidad, una necesidad para combatir el cambio climático, para combatir una serie de problemas y de todo lo que tiene que ver con la carbonización de la economía, y que hay que combatirla. Siempre hemos apostado por ella y esto era una oportunidad. En lugar de aprovechar esta oportunidad y haber buscado las fórmulas idóneas para no generar un problema donde no lo tenía que haber habido, pues como siempre, las burbujas especulativas, las burbujas que atraen a los fondos de inversión han hecho de donde no tenía que haber un problema, lo han creado y bien gordo. Ese mapa de Aragón que veis ahí es el mapa de Aragón, y todos esos puntitos, todos esos colorines que hay son aerogeneradores y placas fotovoltaicas que están implantadas dentro de zonas de Red Natura, dentro de zonas CES, de zonas LID. Verdaderamente es un verdadero despropósito, porque a fecha de hoy, y parece increíble, cuando estamos hablando de unas cantidades enormes de instalación de parques fotovoltaicos y de parques eólicos, y los que hay en tramitación, no hay ni una sola ordenación por el Gobierno de Aragón. Ni el Gobierno anterior ni el actual han hecho nada para ordenar el territorio. Y cuando decimos nada, es nada. Se pueden instalar, cualquier empresa puede proyectar, montar un parque eólico fotovoltaico donde le dé la gana. Y es lo que están haciendo, ni más ni menos. Plantear proyectos para instalarse donde quiere y donde les interesa, al margen los intereses de la biodiversidad, los intereses de la agricultura, los intereses del paisaje. No les importa nada, pueden hacer, y de hecho lo están haciendo, presentando proyectos donde les da la gana, porque quien tenía que haber ordenado el territorio no lo ha hecho. Bueno, el INAGA lo que hace luego es supervisar los proyectos, ya llegaremos. Pero además todo esto se mezcla con que a los municipios tampoco han podido ordenar los territorios, porque llegó esta avalancha sin tiempo a hacerlo. Algunos pocos lo han intentado y otros han enviado para otro sitio, como lo ha hecho el Gobierno de Aragón. Luego podrán decir muchas cosas, pero podían haberlo hecho, podían haber regulado y no lo han hecho. EGEA ha modificado un PGU, sí. Luego, si eso, entraremos un poquito más en datos más concretos. El estado de la implantación de las renovables en Aragón. En esta situación, vemos que a principios de 2024 en Aragón había 2.916 aerogeneradores y más de 4.200 hectáreas de paneles solares. ¿Vale? Que esto ya excede las cifras planificadas para el Plan Nacional Integrado de Energía para la fecha de 2030. ¿Vale? Pero en estos momentos se están tramitando proyectos de 450 parques eólicos con más de 3.000 aerogeneradores. 3.000 aerogeneradores de 200 metros, con palas de 80 metros que hacen un diámetro de 160 metros, y todo esto está para producir 18.000 megavatios de energía. Con respecto a las placas fotovoltaicas, están en tramitación en el Gobierno de Aragón y en Madrid. Sabéis que a partir de 50 megavatios van al MITER, al MITECO, y menos de 50 megavatios se tramitan en Aragón. Hay 45.000 hectáreas, 45.000 hectáreas afectadas por placas fotovoltaicas y por parques que se quieren instalar para producir 17.000 megavatios adicionales. ¿Vale? En el 2023, ayer salió el estudio del tema eléctrico a nivel nacional, y hablaban ya del 90%, pero ya en el 2023 el 83,9% de la energía eléctrica producida en Aragón era renovable. Esto significa 4 puntos por encima más de lo que estaba marcado para el PNIE en el 2030. El dato aragonés supera ampliamente la media española, que en el año 2023 era del 50%. Aragón en el año 2023 tenía una potencia instalada de 11.000 megavatios. ¿Vale? Ahora, el informe que sacaron ayer de Red Eléctrica, que os comentaba, que salió ayer, 18 de marzo, hablaban de 12.463. En 2024 la cifra, según las últimas publicaciones, se acercaría al 90% la producción de energía renovable, de la que está produciendo ahora mismo Aragón. Estamos produciendo el 90% de la energía que consumimos de forma renovable. ¿Vale? Es un buen dato. Perdona, de la que estamos produciendo, no la que estamos consumiendo, de la que estamos produciendo. ¿Vale? En 2023 la generación de energía renovable cubría el 179,1%
del consumo eléctrico de Aragón. Solo la energía renovable estaba ya por encima de la energía que consumimos. Y ese es el dato. El consumo eléctrico es el lado azul y el exceso de producción ya de energía renovable es lo rojo, casi la mitad. ¿Vale? Si estamos produciendo más de la que necesitamos, evidentemente será para exportar, será para otras cosas, pero el consumo lo tenemos ya garantizado. ¿Qué hacemos planificando más parques y más proyectos y autorizando más? Cuando no hay ninguna ordenación se podría parar todo, regularlo, ya que hasta ahora nos ha hecho y mal hecho, pero a partir de ahora ya no nos corren no tenemos tanta urgencia. Bueno, a alguien sí que le corre prisa porque estamos hablando de mucho dinero. En el año 2023 el 53% de la energía que produjimos ya se exportó. La que produjo Aragón, el 53% salió y eso lo confirmó la directora general de Política Energética y Minas del Gobierno de Aragón. En agosto de 2024 solo el Gobierno de Aragón tenía en tramitación 10.277 megavatios. Bueno, lo que os contaba antes. A esto habría que sumar que los proyectos que están en tramitación son esos 18.000 megavatios de eólicos, 18.000 megavatios y 17.000 megavatios de fotovoltaicos. Estamos hablando que lo que hay actualmente ya es mucho, son 9.000 megavatios. Estamos hablando de multiplicar por 4 lo que ahora mismo, que es una atrocidad, existe. Cuando estamos exportando ya el 53% de la energía, cuando producimos el 179% de la energía que necesitamos. Vamos a cuadruplicar la instalación de proyectos. ¿Qué pasará? Pues en 5 años, si todo esto se aprueba, esto será el resultado de Aragón. El quesito azul será lo que consumimos, a no ser que vengan otros consumos, y lo rojo será todo lo que nos sobra, que evidentemente algo pensarán hacer con ello, pero luego a los aragoneses y a las aragonesas y a la gente que vivimos en los territorios y a la gente que vivimos en las comarcas, que nos van a destrozar nuestras comarcas, no tenemos nada que ventilar en esto. Tenemos ya producción de energía suficiente para todo el consumo de Aragón. ¿A qué es debido esta burbuja y a qué es debido esta necesidad infinita de montar parques y de montar proyectos y de llevar la producción energética a estos límites? Hablamos que sería 7,5 veces lo que utiliza Aragón, lo que se produciría dentro de 5 años si se autoriza todo esto. Hablamos de 5 años porque es el periodo normal que se tramitan los expedientes. Pues nos va a tocar unos cuantos molinos también. ¿Qué supone y para qué? Pues esto supone la destrucción de todo el territorio aragonés. Afecciones para la biodiversidad, el paisaje, los usos tradicionales del suelo, la salud. Los proyectos que ya tenemos en funcionamiento se cuadruplicarán, convirtiendo el territorio aragonés y sus provincias y sus comarcas en verdaderas centrales productivas de energía que producirán entre 7 y 10 veces lo que Aragón necesita. En Zaragoza todas las comarcas y zonas se ven afectadas. Ya existen macroproyectos de renovables en Cinco Villas, en la comarca central de Zaragoza, en el campo de Borja, en la ribera alta del Ebro, en el campo de Belchite, en el campo de Cariñena, en Giloca. En esta zona se ampliarán los proyectos existentes y llegarán al resto de comarcas y zonas. Por ejemplo, de las grandes afecciones, esta imagen que es curiosa, hace la semana pasada de la oficina de Zaragoza Turismo. Se ve el Moncayo de Zaragoza y habla de las vistas maravillosas, y si veis ahí detrás, entre el Moncayo y Zaragoza, no se ve más que un montón de molinos que lejos parecen mágicos. Estamos dudando si la foto está montada o no está, o sea, si hay algo de Photoshop, de inteligencia artificial. En cualquier caso da igual. Si es real es terrorífica, y si es un montaje y lo han dejado también es para decir, pues la realidad es la que es. La foto es real, ¿eh? Pero eso sería la zona de las faldas del Moncayo, eso sería toda la ribera alta del Ebro, llegando hasta Borja, toda esa zona de ahí. Pero es que además, estos 420 aerogeneradores que ya hay montados en esa zona, se quieren sumar 182 más que están en tramitación en las faldas del Moncayo. ¿Vale? Este es el mapa que se está tramitando, que está ahora en estudio y en tramitación. Pero en Cinco Villas, que ya tenemos 300 aerogeneradores también funcionando, solo una empresa, una de ellas, Forestalia, y realizó proyectos durante 3 meses para montar 650 aerogeneradores de 5,5 megavatios. Estamos hablando pues de más de 3 gigavatios de producción, que eso es para la energía para 6-7 millones de personas. Bueno, para hogares domésticos, ¿vale? Ese es el mapa.
Pero y la ribera alta del Ebro, en la zona de Lucén y en La Huerta, y en Caspe, otros 50 los generadores, y en Torrero, que ya han empezado con los proyectos del Montañés y demás. Ay, aquí se me ha salido algo pasado en la foto de... bueno, la puedo arreglar, que es la zona de la Huerta de Movera. Se me escucha bien aunque me aleje el micro, ¿verdad? La he montado la foto al final y no sé qué ha pasado, pues son los parques fotovoltaicos en la Huerta de Movera. A mí sí que me van a matar, Javier, los de Movera que están aquí, por la única foto que no va a salir. ¿Vale? Hay varios parques fotovoltaicos en una huerta milenaria, que es la huerta zaragozana, donde se produce esa abertura de cercanía que estamos hablando, pues no se les ocurre otra cosa que montar ahí unos parques fotovoltaicos al lado de los pueblos que están ahí viviendo. Y las estepas que decía Javier del Huerva, en Muelo y Mozota, y esta foto, aún hay otros parques que han salido nuevos. Todos estos parques y proyectos van a generar afecciones brutales en el paisaje y en el uso tradicional. El gobierno de Aragón, que os comentaba, el actual y el anterior, no han ordenado el territorio, a pesar de que han aprobado iniciativas para ello y a pesar de haber aprobado también iniciativas para desarrollar una ley del paisaje que garantizara al paisaje su reconocimiento y su protección. Han realizado dejación de funciones y han dejado en manos de las plataformas en defensa del territorio y el paisaje, que han surgido en las diferentes comarcas que somos todas nosotras y provincias aragonesas, la ardua tarea de tener que revisar los proyectos, denunciar las irregularidades, denunciar las infinitas afecciones. Hemos solicitado en innumerables ocasiones una moratoria y una ordenación del territorio sin que el Gobierno de Aragón mueva un solo dedo. Hemos realizado alegaciones y recursos de alzada sin respuesta de las administraciones, como si esto no fuera importante, como si no fuera con ellos. Todo esto que estamos hablando al Gobierno de Aragón parece ser que le importa poco y el resto de las administraciones. No hemos recibido ni una sola contestación a las miles de alegaciones que se han presentado de gran numerosas personas y organizaciones. Hemos denunciado en los juzgados y la Fiscalía, donde se han abierto diligencias por numerosas irregularidades, como la fragmentación de los proyectos, que es lo que hacen las empresas para intentar facilitar la tramitación. Hemos iniciado contenciosos administrativos que suponen un gran esfuerzo económico y de tiempo para estudiar los proyectos, mientras administraciones nos ponen piedras a las plataformas y alfombras rojas a las empresas energéticas. Aquí hay un ejemplo, esto es un informe de la Guardia Civil, de Luprona, creo que se llama el Seprona, en la zona de Huesca, en la cual dice, me voy a poner las gafas para leerlo, disculpar. Esta forma de actuar podría considerarse un fraude de ley. Lo que ha hecho esta empresa es fraccionar los proyectos para que fueran de menos de 50 megavatios y ha presentado varios. La Guardia Civil ha dicho que esto puede ser un fraude de ley, que según sus consideraciones. Y al no haberlo hecho así, es parecer de esta fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación. Esto lo dice la Guardia Civil, el parque se está poniendo en marcha, se está construyendo. El INAGA no ha dicho nada, y según la Guardia Civil puede haber fraude de ley y prevaricación, que son figuras un poco contundentes, ¿no? Cualquiera de los demás que hiciéramos algo de eso, pues seguramente pues a estas empresas se les permite. Y esto es un ejemplo de lo que pasa. Podríamos contaros informes del INAGA que son negativos o son desfavorables a día de hoy, y después de la presión política de algún director general, o bien de algún consejero, al día siguiente o a los pocos días los informes son más favorables. Eso ha pasado en la zona del Maestrazgo. ¿Vale? Y con todo eso se hizo una comisión de información del INAGA en las últimas elecciones. Lo de las renovables, lo que había hecho el INAGA era vergonzoso y hubo partidos políticos que hicieron bandera de esa comisión, que luego están gobernando el Gobierno de Aragón y nos llamaron a las plataformas para que fuéramos a contarles. Y fuimos y no nos hicieron ni caso, pero ni caso. No miraban más que el reloj para acabar. Esos partidos que ahora están gobernando, que dijeron que iban a acabar esto porque el anterior gobierno había hecho fatal con él. Claro que lo hizo fatal. Y claro que hubo negligencias dentro del INAGA y hubo irregularidades, tanto como que la Guardia Civil ha abierto diligencias en algunas de ellas. ¿Y qué han hecho?
El anterior gobierno no quiso hacer nada y los que iban a limpiar todo esto cerraron la comisión de investigación sin aportar ninguna conclusión ni ninguna denuncia de lo que ahí pasó. ¿Por qué? Pues porque no les interesa a ninguno de ellos, ni al anterior gobierno ni al actual, depurar y saber lo que haya pasado. Pero si nosotros que estamos trabajando y estamos desde fuera estamos viendo esto, ¿qué no habrán visto ellos, que no habrá visto el INAGA de todas las irregularidades que hay? Cuando leemos los proyectos, verdaderamente son vergonzosos. Los informes ambientales, los informes de todo tipo, son ridículos y los tramitan, les faltan información, son muy poco rigurosos y están pasando y los aprueba tanto el Ministerio como el Gobierno de Aragón, antes y ahora. Si nosotros vemos esas irregularidades, está claro que si no las quieren ver es porque hay otro tipo de intereses. El estado de la implantación de las renovables en Aragón continúa con que hay empresas que no dudan en denunciar y presentar contenciosos a las comisiones de urbanismo y a los pocos ayuntamientos que han regulado sus municipios para ordenar la implementación de las renovables. Unas empresas que además publicitan que no se construirá ningún molino donde un ayuntamiento no quiera. Pues a esos ayuntamientos que no quieren y esas comisiones de urbanismo que regulan esos PGUs les han presentado contenciosos. O sea, se comportan como empresas mafiosas. ¿Vale? Si no quieres, yo te voy a obligar. Y a los particulares y a los agricultores les hacen lo mismo, con contratos, que bueno, que muchos de ellos, quien tenga que alquilar algo de tierra, que se busque un abogado. Que es lo primero que me dijeron cuando la primera charla que escuché. Dijeron que si alguien quería alquilar algo de tierra esto, que se busque un abogado, porque estas empresas tienen unos cuantos. Las plataformas estamos a favor de las renovables, pero no así. Defendemos un modelo distribuido, democrático, que reduzca las afecciones y apueste por el autoconsumo en espacios ya degradados, como tejados, polígonos, carreteras. No es necesario destrozar todo el paisaje, la biodiversidad y los usos tradicionales del suelo para descarbonizar la economía. Esta es la foto de la del Moncayo, esta es la zona de Magallón, al lado de la autopista. La foto del Moncayo, que se veían los molinos esos tan lejos, tan bonitos de Zaragoza, estos son una viña llena de tendidos eléctricos, que esa es otra, kilómetros y kilómetros de torres de 80 kilómetros con estaciones de seccionamiento, una verdadera atrocidad. Y estamos hablando que esto es lo que existe a fecha de hoy, que lo quieren cuadruplicar. Y aquí no mueve el dedo nadie para regular ni para ordenar. Y es vergonzoso. La foto que veíamos, cuando te acercas un poquito más, ves los cables y los molinos. En el paisaje las afecciones son brutales. Todos los mapas del paisaje de Aragón dicen que las afecciones más altas son los aerogeneradores. Pues nos lo van a llenar. En zonas como es el Moncayo o puede ser el Maestrazgo, en zonas donde la calidad del paisaje es nivel máximo, que es nivel 10, muy cerca de ahí, incluso en esas zonas se están montando generadores. No se respeta nada, ni se respetan las zonas protegidas ni las zonas del paisaje. Bueno, acabando, porque ya se me ha acabado el tiempo. Además, este tipo de proyectos se hacen con el beneplácito de quien tiene la tierra o no, porque se les permite que puedan expropiar a particulares para montar empresas un negocio que es una empresa privada. Y en este país, pues parece que la propiedad para algunas cosas sí que sirve, pero para otras cosas parece ser que no. Un agricultor que es propietario de una parcela, si no quiere alquilarla a un molino o unas placas, la pueden expropiar, y aquí hay varios ejemplos de ellos. Tienen agricultores andaluces, verán sus tierras expropiadas y sus 100.000 olivos talados para hacer una planta fotovoltaica. Alucinante. Y para acabar, el tema del turismo. Si les parece poco todo este tema que tienen, son capaces incluso la asociación empresarial de sacar una ruta de ecoturismo eólico, ¿vale? Y claro, sacan las vaquitas con ese molino, que es precioso, pero claro, cuando rascas un poquito más, lo que ves son los pajaricos debajo muertos, los campos llenos de molinos y demás. La desvergüenza de estas empresas es brutal. Y que se esté comprando este discurso y que la gente pues no estemos que las administraciones no estén reaccionando y que estén paralizando esto, es bastante lamentable. Pasarán unos años y seguramente nos arrepentiremos, o algunos se arrepentirá de lo que está pasando. Simplemente el mapa otra vez y renovables sí, pero no así. Vale, esta es mi presentación
Quiero que me he ajustado lo que he podido. Hola, sí, hola, buenas tardes. Vamos a empezar ahora con la provincia de Huesca y vamos a hablar del, yo digo, el paisanaje, porque es los únicos que están defendiendo al país y al paisaje. Los políticos están haciendo bastante omisión de su deber, ¿no? Y voy enumerando de manera rápida todas las plataformas de Huesca, empezando por la defensa del paisaje del Pirineo Alto Gállego y Jacetania, que ante la amenaza de varias instalaciones fotovoltaicas y gracias a la presión de la población y de las organizaciones y ayuntamientos, pues lograron que se desestimara la mayoría de proyectos en esa zona. Voy yendo de norte a sur, más o menos. Luego está la Fueva no se vende y Stop Baterías Samitier, que está incluida dentro de la plataforma de la Fueva, que trabajaron para que se desestimaran 3 centrales fotovoltaicas en la poca zona agrícola que tienen en la comarca, donde quieren poner ahí las baterías de Samitier. Están ahora precisamente en lucha con esto. El proyecto este está gestionado por una empresa israelí, que es un proyecto totalmente especulativo, en el que van a poner 72 contenedores llenos de miles de baterías, a costa, o sea, tener su gran beneficio a costa del perjuicio de los demás. Al final de todo haremos una reseña sobre ello. Luego tenemos la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Valsalada-Lalo-Gaisona, que han promovido la creación de una asociación, Ribagorza Pallars, porque están involucradas tanto comarcas de Huesca como de Lleida, ¿no? Y es una de las líneas que va a evacuar 20 centrales eólicas y 5 fotovoltaicas de la parte de Oya de Huesca y de Somontano. A destacar aquí es que se presentaron 1.800 alegaciones, que nos dan idea de la movilidad de la gente para defender su territorio, y con esta respuesta contra la MAT, por las muchas afecciones, protestaban por la salud de las personas, la biodiversidad, el paisaje, la economía, y he ido buscando un poco todas las líneas que se están cruzando Huesca y Cataluña. Después tenemos Ribagorza no se vende, cuyo objetivo es la defensa del modo de vida y proteger el entorno contra el macroproyecto fotovoltaico en los terrenos municipales de La Puebla, de Castro y Secastilla. Gracias a la presión social y el buen hacer de los ayuntamientos, se modificó el PGU regulando estas instalaciones e impidieron que el proyecto se llevara a cabo. Y ahora tenemos la plataforma Carrodilla Sostenible, que están recibiendo a veces los proyectos que salen de un sitio y los prohíben, van a parar a otro lado, ¿no? Entonces se está poniendo a instalación de grandes centrales en el entorno de la sierra, de comarcas de Somontano, Litera y Cinca Medio. Ahí están proyectando 2 macroparques fotovoltaicos de 100 hectáreas y que van a coger los terrenos municipales de Estadilla y de Fonz. Aquí podemos remarcar que el Ayuntamiento de Estadilla se atrevió a hacer una consulta ciudadana. Muchos ayuntamientos tendrían que copiar estas actitudes democráticas, y consiguieron más del 80% de vecinos que dijeran no a Ignis, la empresa, y no a las 200 hectáreas de placas. Ya en Monegros tenemos la plataforma por la sostenibilidad de Monegros, que se han presentado múltiples alegaciones y recursos de alzada por la avalancha de parques eólicos que hay en la comarca. Y actualmente estamos trabajando con el recurso administrativo
de la línea de evacuación de lupus. Aunque hace 3 días uno de los hitos parece que vaya a decaer, pero ahí estamos. De hecho, es como si hubiera una gran central eléctrica de 2 gigavatios ocupando la comarca, que sería equivalente a 2 centrales nucleares. En total están proyectados 434 generadores y cientos de placas, ¿no? Y luego tenemos Sigena Sí, que está luchando, que luchó en su día por el retorno del patrimonio de Sigena, y ahora lamenta que venga una empresa aragonesa, lo pongo entre comillas, porque aunque dice que es de aquí, la sede está en Madrid y paga todos los impuestos allá y los beneficios, pues con la complejidad del gobierno pues va a modificar todo este proyecto, ¿no? Pretenden instalar 5 generadores que están muy cerquita, entre 1 y 2 kilómetros del Real Monasterio, que está declarado Monumento Nacional, atentando al patrimonio y al paisaje. Y tenemos exactamente el mismo caso con la Cartuja de las Fuentes, que está en el término de Sariñena y va a quedar también envuelto de muchos molinos. Y por último, en Huesca, Ecologistas en Acción, que acabáis de ver un poco la carta de la Guardia Civil, que está dando respuesta a las denuncias que hicieron contra el clúster Cinca, que hay 6 centrales eólicas y 2 líneas de alta tensión. Están prácticamente construidos, no están en funcionamiento, supongo porque están esperando conectar a la línea que no va a funcionar, y están afectando a una de las zonas que hay mayor biodiversidad de aves del sur de la provincia de Huesca. Digamos que no hay día que no salgas que no veas un montón de aves, tanto rapaces como rapaces en extinción, y digamos hay una gran cantidad de aves, ¿no? Todos estos proyectos están judicializados, tienen 6 contenciosos administrativos y una querella penal por prevaricación y daños. Están imputados tanto el director del INAGA como la actual directora provincial de Industria y Energía del actual gobierno. Haciendo un poco de resumen, para ir rápido, vemos que en Huesca tenemos de todo, como buen supermercado. Tenemos 4 líneas o autopistas de líneas aéreas de alta tensión. Resumiendo muy brevemente, en el 2004 se han autorizado 12 proyectos de centrales eólicas con más de 500 megavatios y se están tramitando otros 12 con 328 megavatios. Y son 35 parques fotovoltaicos con 264 megavatios autorizados y 407 en tramitación. También hay centros de datos en Huesca, hay uno, del PLHUS, y luego en Hualca están haciendo una planificación de ampliación de 62 hectáreas, ya de los centros de datos, digamos, de nueva ola, que necesitan mucho más espacio. También se está planificando, como industrias electrointensivas, pues una planta de hidrógeno verde electrolítico en Plasencia del Monte, cerca de Huesca. Y también está ahora en exposición pública la extracción de hidrógeno geológico en Monzón. Y ya para acabar, pues de momento hay 10 proyectos de plantas de biogás que están en tramitación, información o en proyecto, y están todas muy concentradas en las comarcas cercanas al Cinca, que cogen diversas comarcas, llegan hasta Barbastro y luego bajan hasta Monegros incluso. Aquí en Monegros sí que tenemos una zona, digamos, de implantación masiva de eólica. En total hay unos 641 molinos, entre los que están proyectados y los ya existentes. Existen ya unos 269. Y además tenemos en cuenta que sigue físicamente la estela de 5 villas. O sea, tenemos 5 villas al noreste y todo seguido van recogiendo todas estas comarcas. Supongo que el Cierzo no tiene su razón de ser. Dando un pequeño apunte de lo que ha comentado antes José Luis, la indefensión jurídica. O sea, porque yo le llamo fragmentación maliciosa de proyectos, porque casi siempre van a 9 aéreos, porque esto dificulta todo el tema de recursos. Has de pagar por cada uno, contencioso administrativo, por cada uno de ellos. Interior lo ha pasado con lo que se presentaron todos juntos y el juez los rechazó.
Y ahora el último, que ha salido en formación pública, ya han ido ya al no va más, 4 aéreos. Entonces, en vez de tener un único proyecto, pues lo han segmentado en 6 proyectos de 4 aéreos. Con lo cual dificultan los recursos, el coste económico que tiene para las asociaciones. Pero es que además es que colapsan la administración. O sea, tanto el INAGA, cuando hace la evaluación ambiental, como Justicia, se colapsan por esa multiplicidad de cosas. Cuando podía ser un proyecto, lo convierten igual en 10, 12. Entonces está haciendo un mal uso de los medios de la administración. No es una equivocación lo de líneas de evasión, ¿no? Le digo de evasión porque es evasión de capitales como se ha diseñado. Porque se produce toda electricidad en Aragón, pero iba destinada al País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, digamos, todos estos sitios es donde tenía que ir la energía, con lo cual nos convertimos otra vez en territorio de sacrificio. Entonces, ahondando un poco en lo que comentaba antes José Luis, la pretensión de que sea una infraestructura de evacuación es fraudulenta, pues de acuerdo a la ley del sector eléctrico, establece que las líneas de transportes eléctricos de 400 kilovoltios han de ser gestionadas por la red eléctrica española, no hechos por una compañía privada. O como dijo el director de red eléctrica, si solo exportan energía, o sea, no puede haber que te envíen energía en sentido contrario, entonces realmente un mal gasto de infraestructuras y suelo, porque tienes unas líneas enormes que solo pueden sacar energía, pero nunca pueden recibirla cuando tú la necesites. Además, al ser unas líneas tan largas, de 150, de 180 kilómetros, al ser tan largas hay una pérdida de energía por el calentamiento que puede oscilar entre un 15 y un 20%. Esto es de entrada una gran ineficiencia energética, con lo cual, para compensar ese 20% de energía que se pierde, hay que sacrificar más suelo, construir más placas y aumentar los costes que pagamos los ciudadanos, porque al final dentro de la factura siempre hay una parte de infraestructuras y la acabamos pagando. Cuando más hagan, más pagamos. Entonces, en el caso de la línea hasta Valsalada, Cataluña dio un informe desfavorable y se está pendiente, ¿no?, de que salga en el BOE, que se queda cancelada definitivamente. Por incumplimientos de hitos también hay otras líneas que están decayendo. Pero bueno, eso no nos da ninguna alegría. Más bien nos está preocupando, porque todos los proyectos que están anunciando, lo que nos tememos es que estas líneas de alta tensión, en vez de ir fuera, pues los reconduzcan hacia los centros de datos, que van a consumir muchísima energía. En Aragón tenemos como nuevos proyectos, aparte de los ya existentes, 5 nuevos centros de Amazon. Microsoft está promoviendo 4 nuevos centros, ellos dicen sin consumo de agua. Hoy en la televisión salía que los de Amazon también los van a hacer sin consumo de agua. O sea, nos hace falta un mago para... Sí, la van a producir. Y luego Meta, ¿no?, el famoso Google, pues también tiene un nuevo proyecto en Aragón, ¿no? Con lo cual, al final, como siempre, son beneficios para algunos a costa del mundo rural, ¿no? Algo de empleo, algo de impuestos, pero los perjuicios colaterales pues son que al ser centros de gran consumo eléctrico obligarán a un uso extensivo de la tierra al inundar de más renovables. O sea, hay pocas, o sea, van a necesitar más todavía. Entonces, la reflexión sería si tenemos que consentir tanto gasto y despilfarro de recursos para que además se aprovechen de nuestros datos. O sea, les regalamos los datos y encima les vamos a pagar para que jueguen con ellos, ¿no? Es un poco una ironía de la vida. La otra cuestión es si son sostenibles los centros de datos.
Hasta ahora hay, en Europa hay miles de centros de datos, pero son de tamaño pequeño, mediano. Con la inteligencia artificial que viene, le he apuntado para no olvidarme la IA, a veces va la inteligencia por otro lado. Van a requerir instalaciones muchísimo más grandes que las actuales y aumentar de forma desmesurada la energía, el agua y la cantidad de suelo. El contrasentido sería que con el agua que necesitan para enfriar los servidores los instale en una zona de clima cálido y con agua insuficiente. No hay que ver este verano pues la cantidad de agricultores que no han podido regar porque tenían que repartirse el agua. Con lo cual ya habrá que preguntarse a costa de quién se van a refrigerar los datos. Si a quién más se va a quedar sin regar. La empresa, y esos son datos de la empresa, que hay que ponerlos en duda, estiman 750.000 metros cúbicos de agua al año. Y como digo, se irán en gran parte a las nubes, porque se evaporan. Datos de países de Europa es que durante olas de calor pueden gastar hasta 5.000 metros cúbicos de... Aquí se ha excavado los litros, son metros cúbicos de agua en pocos días. Y contrasta con esta nota de Sergio Parra, que escribió en National Geographic, que ante la realidad que se plantean desafíos significativos para España, la urgencia de implementar políticas eficaces de conservación del agua y de promover un uso más racional de recursos es evidente. Pues bueno, de racional no vemos que sea nada de momento. Aquí los titulares, que me hacen mucha gracia, como son titulares en la prensa, como decimos, fardando. Se estima que los cientos de datos de Amazon superen el consumo energético anual de todos los aragoneses. Como si fuera eso como para estar contentos. La previsión de Amazon son 10.800 gigavatios. No sabemos los de Microsoft y los de Meta. Aragón en 2023, que es el último año que hay los datos, consumía 9.679 gigavatios. Pues son cantidades parecidas. Si miramos que Aragón entero generó 22.000 gigavatios, todo lo que generó en 2023, pues va a necesitarlo para cubrir Amazon y Aragón, más o menos. Pero no tenemos todo lo que son los aumentos de producción. Entonces, Aragón ha pedido un consumo eléctrico 8 veces mayor del que tiene. Desde Redella, que es donde gestionan todo esto, han dicho no hay capacidad para todo, pero sigue para adelante. El contraste, el consumo eléctrico de Aragón se hunde a su nivel más bajo en 20 años. O sea, la economía interna va bajando y le vamos a regalar la energía a terceros. Aquí he puesto un poco de ironía, un titular para la reflexión, ¿no? Que diría en un futuro, ¿no? La falta de energía renovable bloqueará el progreso industrial y tecnológico de Aragón. Claro, los centros de datos secan el progreso, en Europa dice ya no los quieren. Y un dato, la potencia máxima actual es de 1,3 gigavatios, esto es potencia, no es consumo, que son los datos de antes, y lo que han pedido para satisfacer a todo esto son 11 gigavatios, que es una barbaridad. Yendo a los perjuicios, como vamos ya corto de tiempo, sí comentar así brevemente pues que Irlanda ha decretado moratoria de centros de datos, los agricultores de Países Bajos no quieren más expoliación de suelo agrícola, Frankfurt impone restricciones por la gran cantidad de recursos y ya más cerca Lleida los rechazó porque consumen mucho y no aportan valor, solamente son consumos. Y para acabar los riesgos de las instalaciones de baterías medioambientales. Hasta ahora no hay grandes proyectos, pero bueno, resumiendo, hay riesgos de incendio, sobre todo cuando se colocan cerca de bosques, riesgos medioambientales, tienen nula sostenibilidad por todo lo que implica la fabricación de las baterías de litio, y si contamos todo el balance ecológico no son sostenibles, y luego para los vecinos contaminación acústica y lumínica.
Y encima si pensamos que son proyectos especulativos, que lo que van a hacer es almacenar electricidad cuando sobra, la compran barata y cuando alguien necesita se la van a vender cara. O sea que con poca inversión se van a hacer de oro. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, mientras Ana monta el pincho, yo adelanto. Tendremos, si Ana cumple el horario, unos 20 minutos nada más para debate. Ya anuncio, aviso, que sean preguntas o intervenciones muy cortas. Muy cortas significa no más de minuto y medio, porque si no, pues con una intervención acabaremos los 20 minutos. Yo estoy haciendo tiempo, ¿eh? No estoy, cuando me avises yo corto. Entonces, intentaré ser estricto, ¿eh? Al final, ir preparando las preguntas, las formuláis y vamos a ser ágiles para que todo el mundo pueda. No va a poder todo el mundo resolver sus dudas, ¿ya? Pues ya me callo. Hola, ¿se oye? Buenas tardes. Siento el retraso. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel es la tercera pata de esta presentación. Nos hemos un poco organizado, ¿no?, con los datos, entonces gracias a que los compas ya han dejado algunos datos de todo Aragón, voy a ser un poco más breve en los datos de producción y de generación. Una de las cosas de la plataforma de Teruel es que estamos todas las asociaciones, también ayuntamientos y también diferentes organizaciones ambientales, ciudadanas y algunas empresariales, las de turismo y algunas más, bueno, pues están todas en la misma plataforma. Esto nos va muy bien. Estamos aunando, ¿no?, los esfuerzos y estamos ahí empujando desde varios puntos de toda Aragón. Además, en la junta de la plataforma pues hay personas de Matarraña, no sé si conocéis Teruel, pero bueno, es de este a oeste, pues de las diferentes comarcas más representativas de la provincia. Bueno, yo quería ya hacer propaganda de la web, porque en lugar de poner la lista de todos los de las centrales eólicas, fotovoltaicas y de las alegaciones que se están trabajando, bueno, pues aquí tenéis algunos enlaces. Yo no sé si van o no van a ir estos en el... No sé si se va a activar o no, pero bueno, en todo caso, yo pensaba que se podría. En todo caso, en la web podéis estar allí cotilleando. Gracias a ecologistas también todo este listado que vais a ir viendo aquí está también pues localizado en un mapa que además de los impactos de las ambientales o del espacio que ocupan, de las renovables, también incluye la minería, que eso es otro tema que también afecta muchísimo a Teruel y está ocupando mucho espacio. Bueno, pues aquí tenéis un listado de las diferentes centrales eólicas que hay y nombrar que en cada una de ellas, si picamos, pues hay diferente información relacionada con cada una. Están las centrales eólicas, las centrales fotovoltaicas y también hay diferentes infraestructuras, ¿no?, de líneas de alta tensión. Afortunadamente, estas macrolíneas, estas MAT, de muy alta tensión que estaban pensadas para evacuar a la parte de Valencia, a la parte de Cataluña, ya muchas de ellas se han caído porque en realidad les llamaban líneas de evacuación y en realidad eran de transporte. Era un juego de palabras, era semántico, pero no ha colado para Redella. Y creemos que sigue abierta la que va hacia Bilbao, la que debería cruzar por debajo del Golfo y continuar por Francia. Esa no sabemos cómo está, pero también recoge desde esa línea bastantes proyectos de la zona, de la parte de Teruel de Albarracín y también de la parte de Moncayo, de Tarazona, de parte de Zaragoza también. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no?, he picado pues el de la comunidad de Albarracín y bueno, hay diferentes datos de cada uno de los proyectos con todas las infografías y todas los municipios a los que afecta y
la descripción de cada uno. También, al final, bueno, hay enlaces para todos los documentos, y esto empezó a hacer porque la gente que tenía afecciones no lo sabía. La gente que tenía en sus espacios y en sus tierras algún proyecto no lo sabía, y no había modo de llegar a esa información. Bueno, no todo el mundo se lee el boletín oficial del Estado cuando se va a desayunar, entonces era complicado estar al tanto de todas estas cosas, e incluso accediendo a la documentación es muy difícil traducirla, ¿no? Porque gracias a que en las mismas documentaciones al final se hacía un listado de pueblos y de localidades y de incluso números de parcela, ahí la gente comenzó a identificar, oye, pues sí que estoy, o no estoy, o sí que me afecta, o no me afecta. Es impresionante que nadie lo sepa hasta que te vienen anunciando que ya está el proyecto aprobado, que te ha tocado y que tienes que pensar por el bien común. Esto es un juego, ¿no? El bien común, su bien común. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos. Bueno, también están las alegaciones, se pueden descargar todas, y algunas infografías que se han elaborado. No me quería entretener mucho en este tema, no sé ahora cómo vuelvo. A ver si sabemos volver. Sí, pero que estoy en la presentación, aquí es cierto. Perfecto. Gracias. Bueno, pues vuelvo un poco, y lo que sí que voy a es nombrar algunas de los más destacables, ¿no? Algunos de los clústeres que se llaman más destacables, que son aquellos que están, en realidad no son unas centrales, sino que son macroproyectos, que son proyectos de proyectos, y cada uno de esos proyectos tiene a su vez pequeñas centrales. En realidad la fragmentación es una estrategia para que se tramite en las oficinas, en las dependencias del Gobierno de Aragón, porque la ley dice que todo aquello de más de 50 megavatios de potencia instalada o para explotar, pues lo que es de menos de 50 debería gestionarse dentro del Gobierno de Aragón en el INAGA, y aquello que es de más de 50 o que ocupa terrenos de dos o tres, bueno, de dos provincias, de dos comunidades autónomas, debería tramitarse en el Ministerio. Entonces, en función de cómo ha ido interesando a las empresas hacer un proyecto que se tramite aquí o allí, pues se ha ido haciendo fragmentación o no. El problema de la fragmentación es que cuando se va a hacer el estudio de impacto ambiental, estamos viendo los impactos ambientales de ese pequeño parque y no de todo el conjunto. Claro, tienen obligación también en el estudio de impacto, cuando el promotor pasa toda la información a la administración, que informe de todos los otros que hay alrededor, que no siempre se hace. Y además ahora, con las nuevas normas en las que se reduce la obligación de dar tanta información, una de las primeras que está cayendo es informar de todos los otros proyectos que están alrededor, porque no es lo mismo un pequeño proyecto que uno entre 20 proyectos. Esto lo sabemos. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, una serie de proyectos para el nudo Mudéjar, que esto vendría a sustituir lo que generaba la central térmica de Andorra. No sé si se ve, no se ve, bueno, pero por aquí estaría, ¿veis lo que muevo? Sí, por aquí estaría Calanda. Aquí nos va a llegar a Alcoriza, aquí tenemos Andorra, aquí tenemos Albalate del Arzobispo, y nos estamos yendo hacia Lécera. No sé, es un espacio muy grande. Aquí tenéis las hectáreas que ocupan, y también tendríamos ahí placas y molinos. Hay una combinación de ambas. Entonces estaríamos ocupando 3.000 kilómetros cuadrados de terreno. Al proyecto Catalina, el famoso proyecto Catalina, que se está empezando a diseñar con la finalidad del hidrógeno. A ver, ¿en qué queda todo esto? Bueno, pues también va por varias fases, y también tenemos aquí ocupando parte de Calanda, que es esto amarillo, lo azul ya cerca de Alcoriza, tenemos Andorra también ocupándolo, y nos estamos yendo hacia Albalate del Arzobispo, que estaría aquí. Bueno, pues toda esta zona
fijaros que también habría que sumarlo a lo que acabamos de ver antes, ¿eh? O sea que son proyectos que incluso están sumándose a otros que se estudian por separado. Aquí tenemos Catalina más ampliado, bueno, no me voy a entretener, y el clúster del maestrazgo. Este es uno de los primeros con los que nos pusimos en pie de guerra, porque no nos lo podíamos creer que en esos parajes, en zona natural, estuviera proyectándose semejante barbaridad. Eran 22 parques, ahora son 20 eólicos, pero cada uno de ellos tiene varios aerogeneradores. Antes eran de 200 metros y de, digamos, 4 o 5 casi megavatios, ahora ya son de 6 megavatios cada uno de los pies, ¿no?, de los aeros. Bueno, vamos evolucionando. Ya me pondré un poco más a ello, pero esto sí que ocupaba, pues bueno, ahora tiene 125 aeros repotenciados, como he comentado, muchos reubicados y no sabemos dónde. Conseguimos la información inicial, la final no sabemos nada de ella, no sabemos dónde están, la gente no sabe si le va a afectar o no a sus terrenos, no hay información. Eso es otra ilegalidad. La fragmentación sí, pero la no información también. Aquí tenemos el proyecto de Sierra de Albarracín. También veis cómo está afectando pues, a zonas de Monreal del Campo, cerca de Guadalajara, también en Orihuela, Bronchales, Albarracín. Es un amplio espacio. Todo lo amarillo simboliza desde dónde estamos viendo esos aerogeneradores. Y también contamos que cada uno de estos aerogeneradores alrededor tiene una poligonal reservada, ¿no?, para la empresa, y muchas de esas poligonales vemos que en el futuro van a empezarse a ponerse placas, o sea, una hibridación. Una vez se instala un molino en un sitio, y esto se ha visto en Monforte de Moyuela, ya siguen los demás, ya hay como una vía libre. Aquí el clúster del Matarraña, que curiosamente hay dos proyectos también, uno encima del otro. Uno era de Energy Green Capital, cierto, y otro de Forestalia. Y en algunos sitios coincidían. Decimos, esto es una locura, una locura. Las fotovoltaicas en Níjar, ya esto lo vamos a ver como parte del paisaje. Y bueno, y ahora están apareciendo nuevos. Esto es el clúster de Titán, también en Saper de Calanda, Chiprana, Castellón, que son las zonas más planas. Ahí van a ir muchas placas. Bueno, pues no me voy a liar más y sí que quería centrarme un poco en biodiversidad, en el tema de los impactos. Por un lado, tenemos impactos a la naturaleza, a la agricultura, al espacio, al turismo rural, a otras actividades económicas que ya se están desarrollando allí, y por eso hay bastantes asociaciones de personas que trabajan, ¿no?, de empresarios y empresarias en la plataforma, pero también a la calidad de vida de las personas y también a la biodiversidad. El tema de la despoblación es algo que siempre ha estado pues ahí dudándose o planteándose de que no, de que esto va a generar mucho empleo en la zona y que va a aumentar la población. Hay unos datos, hay estudios que están diciendo que no. Aquí, por ejemplo, estos datos nos están hablando que solamente en la Todoleya aumentó un poquito la población de 144 en el 2000 a 145 en el 2021, en 20 años, ¿no? Pero todos los demás están sufriendo una serie de descenso de la población. Estos pueblos están afectados por unas centrales eólicas en la zona de Castellón. Bueno, vamos a ver. Este es un estudio que ha hecho el Banco de España. Si a alguien le interesa, le puedo pasar el enlace. El Banco de España hizo a lo largo de 13 años, yo creo que esta entidad no es sospechosa de querer apoyar pues el mundo rural o el mundo hippie o no sé cómo nos llamen, ¿no? Pero hizo un estudio para 3.900 municipios, especialmente en la zona de Galicia, a lo largo de 13 años, y después, donde ya están funcionando aeros y sobre todo aerogeneradores. Y la conclusión es esta, que no se identifica ningún efecto positivo en el empleo y que incluso la economía que se ha invertido, o sea, el dinero que se ha invertido en esas zonas, no ha repercutido en aumento de la población. Entonces, bueno, pues ahí queda eso. El Banco de España, bueno, aquí hay diferentes estudios más hablando de lo mismo, de cómo ha ido descendiendo la población a lo largo de esto, del momento en que se implantaron los molinos, y me voy a centrar un poco en la biodiversidad. Y esta pregunta es real.
hay como una narrativa en la que el cambio climático es urgente y es tan urgente que tenemos que poner molinos a toda costa o placas a toda costa. El problema es que no hay una opción, no nos dan opción a decir cómo queremos esas energías renovables. ¿Realmente es necesario hacer este boom de energías o en realidad le interesa a estos grandes fondos o a estas grandes empresas porque ahora mismo supone una inversión realmente rentable, pero dentro de 6 años, de 8 años, ya van a estar en otro espacio, ¿no? Van a estar mirando a otro lado. Pero claro, en el sentir común está en que las renovables son necesarias y entonces hay que sacrificar lo que sea. Y esto es un problema porque la biodiversidad no se puede sacrificar porque dependemos, nuestra vida depende precisamente de la biodiversidad, de la riqueza o de los ecosistemas y de su conservación. Aquí tenemos el estudio de los límites planetarios publicados por el Instituto de Estocolmo, de Resiliencia de Estocolmo, en el que se han analizado a lo largo de varios años cómo se han ido explotando ciertos servicios que los ecosistemas nos hacen para permitir la vida de la humanidad, ¿no? en el espacio, en la Tierra. Bien, una de las los mayores límites, de los límites que hemos superado, es el de la contaminación. La contaminación, la aparición de sustancias extrañas a la naturaleza en la naturaleza. Este rápido crecimiento ha tenido mucho que ver con los plásticos, pero hace ya unos años ya se alarmaba sobre el tema de la contaminación química ambiental que hay en los alimentos, en las aguas, etcétera. Bueno, este aumento es la primera, la mayor. Luego está el tema de la integridad de la biosfera, ¿no? El equilibrio entre los ecosistemas y en cada ecosistema, espacios y especies, la riqueza y la biodiversidad y esas características que nos permitan mantener, como ahora tenemos que mantener las características de la biosfera. También los cambios de usos del suelo, los flujos biogeoquímicos, que se refiere sobre todo al nitrógeno y al fósforo, que tienen mucho que ver con la fertilidad de los campos y de las tierras. Y también tenemos en el cuarto lugar al cambio climático. Y hay que hacer notar también que todos estos tienen relación unos con otros, que el cambio climático también influye en la biodiversidad y que la contaminación también afecta a la biodiversidad y que digamos que los cambios del uso del suelo afectan muchísimo más también al cambio climático. O sea, que hay una relación, con lo cual no podemos resolver solamente mirando un problema, sino que las soluciones tienen que ir en el conjunto. No podemos decir, vamos a destrozar la naturaleza porque necesitamos molinos. Es estúpido, pero eso es lo que está ocurriendo. Bueno, pues aquí hay un par de titulares sobre cómo nos estaban alertando ya hace unos años los científicos, el personal que trabaja en ciencia, ¿no? Por el boom de las renovables y los riesgos que hay. Primero se identificaron aves y murciélagos y luego se han empezado a identificar muchos más impactos a otro tipo de vida silvestre. Bueno, pues estos son los datos del Centro de Recuperación del Alfranca, los datos de entradas al centro de fauna, bien por muerta o bien pues por grandes accidentes, ¿no? por daños. ¿Veis esta línea verde fina? Estas son las que entran por colisiones. Las colisiones pueden ser por varios temas, ahora los vamos a ver, pero curiosamente ha sido la línea que está creciendo de forma exponencial al principio entre los años 19, 20, 21. En el 21 hay un pico y luego tenemos un bajón y una subida. Todas las demás siguen como, sí que hay un poco de elevación también por atropello y por algunas causas, pero bueno, no destacan tanto. Las colisiones, toda esta línea, toda esta franja amarilla, son las colisiones que entran por los aerogeneradores. La mayor parte de las colisiones que están aumentando esa subida se debe sobre todo a colisiones con aerogeneradores. Eso está claro porque antes no había y ahora sí ya ha subido.
tantísimo, y todas estas son con aerogenerador. Y además tenemos este morado, que son colisiones no identificadas, y además después de la caída de pollos, en el naranja tenemos colisiones con tendidos eléctricos, que esto también se supone que va a ir al alza. Estos datos son bastante elevados. Hay 97 especies catalogadas de aves y mamíferos voladores y 18 no catalogadas. Entre ellas, uno de los que más colisiones reciben, más muertes hay, es de buitre leonado y de milano negro. También se han identificado 526 ejemplares de quirópteros, de murciélagos, entre otros, pues algunos también protegidos. También hay otras aves recogidas aquí como catalogadas como vulnerables, como el cernícalo primilla, la chova piquirroja, la limocha, el buitre negro, ganga ibérica, y en peligro de extinción como es la ricotí, el águila perdicera o el milano real. Bien, este otro gráfico es interesante porque se dice la mayor causa de muerte, vamos a darle la vuelta, ¿no? La mayor causa de muerte del cernícalo es por los aerogeneradores. No es una de tantas, no, es por los aerogeneradores. A partir del 2021 la línea azul es la que nos está marcando cuál es la mayor causa del cernícalo primilla. Vamos a ver cuál más. Del milano real se me ha quedado detrás, bueno, pero también es por los aerogeneradores, porque si miráis la franja amarilla y la roja, la franja azul y la roja suman aero y electrocución con tendido, o sea que son por colisión con una de estas infraestructuras energéticas, y el resto sería la amarilla. Aunque en el milano real es muy elevada, siguen siendo la mayor causa el tema de tendidos eléctricos y de aeros. Y también en los murciélagos es impresionante la cantidad de especies que han entrado en la Alfranca por causa de los aeros en 2021. Y aquí está un poco también la gráfica de cómo han estado cambiando las cifras con los tendidos eléctricos, ¿no? Por electrocución. Y esto es una reflexión que se hacían desde la Alfranca y también está recogida en el manifiesto del Colegio de Biólogos, ¿no? que estaba alertando también sobre el riesgo de estos tendidos eléctricos, que dicen, estos datos son solamente la punta de un iceberg, son solamente los que se tiene de las especies que se han recogido, porque hay escasa detectabilidad. No todo el mundo pasea por los aeros, no por el campo. Aquellas aves que se chocan contra una superficie acristalada, que hay unas pocas, se detectan enseguida porque eso suele estar cerca de lugares habitados, pero estos otros están muy dispersos en el monte y no todos tienen una revisión constante. Entonces, el número real de bajas es muchísimo mayor. Se dice probablemente alcance varias decenas de miles cada año. Hay que pensar que a los 2 días ya no tendríamos rastro. Bueno, como mucho a los 2 días. Bien. Aquí vamos a hablar de una de las especies que ya murió por colisión con un aerogenerador, que es Masía, el primer quebrantahuesos, mutilada por un aero. Aquí vemos a la APN que está recogiéndola. Estaba cerca, en la zona de Castellón, y es el ave que estaba reintroducida en el maestrazgo. Desde entonces la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos pues manifestó que se estaba paralizando el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos si no se veía que había una planificación y una ordenación y una reducción de este tipo de instalaciones. Aquí hay otro proyecto también que también afecta a la reintroducción del quebrantahuesos en la zona de la Sierra de Santo Domingo, en las 5 villas. Igualmente estamos viendo cómo en el plan de recuperación están afectando, o está muy cerca algunos a menos de 5 kilómetros, de 10 kilómetros de los aerogeneradores. Y bueno, y el área de campeo también puede estar cruzando en estas zonas. Es difícil de decir, bueno, hasta aquí llega la cepa, hasta aquí llega la línea de la zona natural de protección. Señor Quebranta, no se pase usted de aquí de esta línea y vuelva para la cepa. Eso es, aunque Aliaga creo que dijo en un momento que los aves podían aprender a
a evitar los aeros. Bueno, aquí tenéis una imagen de cómo el estudio en la película de Quixotes, en el documental, pues se recogen las diferentes aves de diferentes especies y por qué están cayendo. Y voy a adelantar un poco porque hay tiempo, me falta tiempo. Quería hablar también de la ricoti, porque en la central de Santos de Piedra ya Fiscalía denunció y se reconoció que tenía que paralizarse porque era época de cría. Pero después de la época de cría, tranquilos, que la ricoti no se muere, por muchos aeros que haya. O sea, están levantando la zona de unas parameras impresionantes, increíbles, únicas, creo yo. Y la ricotía es una de las especies con más peligro de extinción. Aquí tenemos también, en la Sierra de Albarracín, es uno de los espacios con mayor valor para ver y de riqueza de lepidópteros, de mariposas, ¿no? Diurnas en este caso. Y he puesto dos ejemplos de dos mariposas preciosas. La Isabela, bueno, tiene aquí en la Sierra de Albarracín unas zonas, también en el Alto Pirineo, pero es aquí, en la zona de Albarracín, donde coincide con el proyecto este que hemos comentado, ¿no? Aparte también, bueno, pues aquí otro ejemplo es que vemos una cepa marcada de verde y alrededor todos estos puntitos de colores son diferentes aerogeneradores. Si veis, están rodeando la cepa por completo. Solamente hay, bueno, aquí también tenéis todos estos rojos, son líneas enormes que ya están. Y solamente les dejan salir y entrar por aquí, a ver si les ponen indicaciones, ¿no? Algún tipo de señal. Es una barbaridad. No se está valorando eso. No hay, además, conexiones. Los corredores biológicos para estar entre cepa y cepa, esos corredores biológicos que ahora se tienen que dar por ley, se tienen que reconocer e identificar en el espacio, no van a tener lugar con estos proyectos. Aquí estoy ya, en Lituénigo, hay un caso sin precedentes. Ahí hay una placa solar, ¿veis ese circulito azul? Son un campo solar dentro directamente de una red ya protegida. En el Maestrazgo también están muy cerca. Estos son diferentes impactos. En el Moncayo también estamos muy cerca de las zonas protegidas. Bueno, me voy a dar más prisa. Esto era un poco reconocer que también impacta a los usos tradicionales del suelo. Estos son placas sobre campos de cultivo, sin más. Y esto es una de las cosas más interesantes que me parecía también nombrar, que es que el cambio de los usos del suelo es una de las causas también más graves, ¿no? de lo que nos está ocurriendo en el planeta, y tenemos que seguir respetando esa riqueza, esa pequeña franja del suelo en que está la vida, en que está todo aquello que cambia y permite el reciclaje de la materia, ¿no? El cambio de materia y energía. El más importante está aquí. Y cuanto mayor es un bosque o una zona, ¿no? Cuanto más madura, más rico es este suelo. Bien, pues aquí tenéis una imagen en la que se ven los montoncitos que han estado extrayendo de este suelo, por ejemplo, para hacer los caminos, las pistas y los aerogeneradores. Cuando allanan para las fotovoltaicas, esta cantidad de tierra es muchísimo mayor. Si lo habéis visto, es blanca la tierra debajo de las fotovoltaicas, no es del color del humus. Y además, acordándome de que necesitamos quitar árboles para hacer esta línea, no os preocupéis que ya plantaremos en otro lado, por favor. No es lo mismo, nos toman el pelo, pero nos van a poner de nuevo esto en un sitio donde donde no hay nada, mientras están arrancando esta riqueza que no solamente es vegetal, sino toda la biodiversidad que encierra, y arrancan también el suelo. Nunca puede ser comparable el cargarse una zona de bosque natural, como es esta que está amenazada, con el repoblar para compensar ese CO2, que es como las industrias y las empresas hacen la cuenta. Quito de aquí, pongo aquí. Ya termino. Bueno, pues quedan 5 minutos, así que para todo, pues muchas gracias. Yo solamente quería concluir de que no me he dado cuenta. Es que cierran el centro, es que aquí sí que no hay duda, ¿vale? Pues sí, sí. No puedo dejar que alguien opine, pero como a partir de minuto y medio es corto, no como Ana, es más radical. Así que mirad el reloj. Venga, rápido, el primero levantado hoy. Desde cuando han empezado el boom hasta hoy, un porcentaje aproximativo
los proyectos que se han tumbado y los factores por los cuales se han tumbado. O sea, no sé si es un dato que tenéis a la mano. En alguna zona han tumbado igual un 35-40%. En alguna zona, pero no es homogéneo esto, ¿eh? En cambio, en otras igual los han aprobado todos. Depende un poco de la, digamos, salvajada, porque van a saco. Los echan y a ver qué pasa. No hacen el estudio que debieran. ¿Te refieres tumbarlos por impacto ambiental? Sí. Vale. Vale, es que sí, hay algunos que se les ha caducado el plazo, no se dieron cuenta y esos sabemos que los van a volver a sacar, ¿no? Pero por impacto ambiental yo no he visto ningún parque que sea de Forestalia que hayan tumbado. Sí que he visto alguno que han reformado dirigidos a campos que había de placas fotovoltaicas en la zona cerca de Andorra, por la parte de Teruel, ¿eh? Y alguno de Forestalia lo que he visto es que han quitado algún molino y han recolocado y han reubicado, pero no. Los argumentos del día no eran de peso, o sea, de ambientales los han dejado, los han permitido. A ver, da la sensación de que esta gente va al negocio y dice todo el mundo que sobregana. Y encima los proyectos los practican. Y la administración se lava las manos y deja que gente como vosotros, te imagino que no sabíais nada de este tema, se excluyen las alegaciones, se excluyen cosas. Y qué posibilidades de oposición hay a esto, porque como son tan masivos los proyectos, me puedo poner contra este, si tiene cierta repercusión, pero si te vienen con Aragón, venga, aquí proyectos y la gente, ¿qué hacemos? ¿Contra cuál peleamos? ¿Qué oposición podemos hacer? En el caso de que nos podamos oponer, y habrá alguna que tenga cierta lógica, por decir, que luego vaya a pasar inteligencia artificial de estos vídeos del PT, por decir algo, pero, o sea, ¿qué poder tenemos de oposición cuando es tan masivo en lo que viene encima? Bueno, realmente esto es David contra Goliat. Ellos son grandes empresas con un capital inmenso, son capaces de llevarnos, de judicializar todo lo que quieren, y nosotros pues somos pequeñitos, intentamos estudiar mucho los proyectos, económicamente no podemos, llevar un contencioso vale más de 14.000 euros, y estamos hablando de que, os decía antes, 450 parques en estudio. O sea, pues multiplicar 450 parques por 14.000 euros es imposible. Hemos hecho campañas de crowdfunding. En resumidas cuentas, quien debería hacer esta labor es la Administración, es el Gobierno de Aragón. Y está haciendo dejación de funciones. Nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir alegando, vamos a seguir informando, pero realmente quien tendría que hacer esta función son las administraciones y el Gobierno de Aragón. Y no lo está haciendo. Nosotros haremos lo que podamos, movilizaremos lo que podamos, seguiremos en la brecha, pero evidentemente esto es un gran monstruo que es capaz de judicializar lo que quiera y como quiera. Tienen todos los medios para hacerlo y nosotros ahí estamos. Intentaremos encontrar a algún juez que pueda darnos la razón, porque evidentemente pues en otros sitios han podido pasar, pero aquí en Aragón de momento estamos ahí intentándolo, pero ni la justicia ni la fiscalía en resumidas cuentas está actuando como creemos que debería, habida cuenta de lo que estamos viendo. Por eso no vamos a dejar de intentarlo. Bueno, hay una forma también de participar a nivel ciudadano, que es atendiendo a los llamamientos que hace el Consejo de Paisajes de Teruel, junto con plataformas y organizaciones, convoca el domingo 30 de marzo un abrazo al corazón del Maestrazgo, una zona especialmente potente de montaña que debería de ser parque natural y que en este momento está amenazada por toda esa cantidad de proyectos, ¿no? Las plataformas y paisajes de Teruel y organizaciones medioambientales han organizado además un transporte para poder acudir a esa movilización, y si alguien desea comprar un billete de autobús para poder participar ese día y acudir allá, lo tiene más difícil aquí a la mesa. Yo solo quiero añadir, sí, que este tipo de movilizaciones ahora es en el Maestrazgo, en otro momento es en el Moncayo, otra vez fue para la zona de Muel,
pero no somos tantas, entonces es bueno que vayamos todas, porque necesitamos ser gente, hacer masa crítica, que se vea respuesta. También comentar, hace un mes en la justicia, ante las muchas reclamaciones que ha hecho la justicia de Aragón, sabemos la fuerza o la poca fuerza que tiene la justicia de Aragón, pero bueno, en cualquier caso, sí que volvió a instar al gobierno de Aragón que se hiciera la organización territorial como la que se está reclamando reiteradamente, pues una vez más la otra más. Hasta ahora no ha habido contestación. Y una cosa sí que quiero preguntar, me parece que es la primera presentación que se ha comentado las posibilidades que hay en los municipios, aparte del PGU, ¿qué más puede haber? Porque el PGU, bueno, pues lleva a hacer más maneras, si hay que empezarlo. Sí, pero hay una, o sea, si se hace una aprobación de la modificación del PGU, tienes 2 años para hacer los estudios y para modificar el PGU. Nada más aprobado el ayuntamiento, se aprobó en pleno esa modificación, paralizaría todas las licencias durante 2 años. Durante esos 2 años puedes hacer el estudio para modificarlo y poder regularlo donde en tu territorio municipal quieres y donde no quieres implantar energías renovables. ¿Quieres autoconsumo o quieres otro tipo de parques eólicos y solares? Entonces sí que hay herramientas, pero evidentemente son costosas, son difíciles, pero los ayuntamientos pueden hacer más de lo que están haciendo para intentar paralizar o regular y ordenar su territorio. Es que lo hacen para todo, es el terreno rústico. Para montar una granja, para montar una nave, para montar una cabaña, tienes que y para montar unos generadores pueden hacer lo que les dé la gana y donde les dé la gana. Y nadie está diciendo nada, o la mayoría de los municipios no están diciendo nada. El tema económico, el tema de los IBIs, el tema de los impuestos que van a dejar, son las migajas, la panacea, el maná, que muchos municipios están viendo como solución. Y luego, pues, no es la solución.